¿Cómo va, Álvaro? Bien, Querido preparados, amigo. ¿Cómo? preparados para hoy. Bueno, comencemos a charlar un rato. Dale. Vamos a continuar hablando de tema de emprendedores que hemos comenzado la semana pasada Bien. y vayamos profundizando y pimponeando sobre experiencias, características, puntos que hay en esa evolución del emprendedor. ¿Por dónde Bueno, querés empezar? mira, un tema fundamental es la toma de decisiones, ¿no? Cuando el emprendedor tiene que tomar decisiones importantes y cómo hace su análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fijación de precios, un contrato comercial, contratar empleados, etcétera, y cómo hace el análisis, ¿no es cierto? Ahí yo veo como que tiene dos canales. Por un lado, la información que manda. La información siempre manda y yo sé que vos sos un fanático de las métricas, fanático de tener información certera y lo hemos charlado un montón de veces. Y ahí está entonces todo lo que tiene que tener como información para la toma de decisiones el empresario, más el pyme cuando hace los primeros saltos, por no decir el primero, ¿no es cierto? Que debe estar incorporado en la planificación. Cuando hablamos de planificación estratégica, que también puede ser una suerte de ideas, misión, visión, propósito, también tiene que haber datos duros, donde su matriz FODA debe contener todos los conceptos que hacen a la empresa, su dinámica y al entorno, los costos, el tipo de productos, las cantidades, su organigrama estricto con las tareas y responsabilidades. Entonces, ese es uno de los dos, ¿no es cierto? Y la otra es el perfil más de la persona, que es la toma de decisiones, su aversión al riesgo tal vez, su liderazgo, su experiencia, su intuición, si querés, y su creatividad, que es la parte más blanda, tal vez, ¿no? Totalmente. Y te sumo a esa distribución o características lo que tiene que ver con la información dura del negocio y la información contextual del entorno, que también influye. Justo hoy estaba hablando, mi mujer trabaja conmigo en la agencia, y estábamos hablando de las medidas de Milei, ¿no? Nosotros tenemos 3 clientes que son concesionarios de autos. Y esta medida de Milei, de la retención, sacar las retenciones al campo, hace que los productores tengan un excedente importante, porque las retenciones, recordemos, en algunos productos rondan cerca del 30%, 20 y pico por ciento. Entonces, sobre tu venta tenés un 26% más de margen extraordinario. Claro. Y escuchaba a algunos analistas que decían, ese margen, ¿sí?, en algunos casos irá a ahorro, pero en otros casos va a ir a adelantar insumos de la próxima cosecha y aprovechar a cambiar la camioneta que usan en el campo, a cambiar el tractor, porque es un margen extraordinario que tienen. Yo creo que ahí Eso genera está. una oportunidad para el sector. Ahí está también el beneficio de las pymes, ¿no? Que son más rápidas y toman decisiones cuando encuentran la oportunidad y tal vez un problema lo transforman, ¿no es cierto? Y ahí justamente sale una medida o hay alguna situación de mercado con la competencia, con los insumos de compra de proveedores, y tomar decisiones oportunas es un paso. Yo creo que el timing es un paso, es un gran paso, no solo los valores, sino el timing. Esto pasa en finanzas, pero justamente acá, que es una suerte de aprovechamiento de un beneficio económico y que redunda en un tema financiero, como decías vos. Ese excedente, además, ¿qué hago si tengo una oportunidad de lograr una gran diferencia? Entonces hay que estar atentos. Y además, Mati, hay que tener buena info, porque ahí sabés si salir a comprar, si salir a invertir, si es momento de cambiar un vehículo, comprar una maquinaria, si es inversiones financieras, ya que tendré una liquidez muy importante para la toma de decisiones futuras, si hay que ser previsor y también hacer una división de inversiones, generar ahorros, generar algún consumo atrasado que uno tenía. Bueno, todo eso tiene que ver con la decisión, y a veces el empresario no está acostumbrado a tomar grandes decisiones, y más en momentos
yo diría, críticos o sensibles, tal vez negativos o positivos, pero son momentos que hay que tomar decisiones y les cuesta mucho, porque a veces, como dijimos, están en soledad, ¿no? Bueno, tocaste un tema, me parece ahí crítico, que nos vamos del tema de la información, que es clave, como te decíamos recién, lo blando y lo duro, y lo de adentro y lo de afuera, ¿no? El contexto también, a la parte sensible del humano, ¿no? A mí me pasa, soy empresario pyme, tengo muchos colegas que son empresarios pyme. Cuando tenés que tomar una decisión, y sobre todo una decisión que es crucial, tomarla solo, hablando mal y pronto, se te llena el culo de preguntas. Digo, voy por acá, voy por allá, ¿qué hago? ¿A quién le consulto? ¿Con quién lo comparto? Porque no es fácil. Tienes que entender tu negocio, las variables que entran en el juego, la proyección que vos tenés. Digo, hay mucha información que si haces más o menos bien las cosas, sobre la mesa tenés un montón de información y un montón de opciones. Y a veces no está tan claro cuál es la mejor. No, y es difícil pegarle a la perfecta o a la óptima. Lo que sí hay que acercarse, y tal vez con alguna herramienta profesional, que son matrices, uno por lo menos se acerca a las típicas opciones que uno puede tener ante una situación. Por ejemplo, tener dinero, o por ejemplo, no tenerlo, ¿no es cierto? Entonces digo, tengo dinero en exceso, ¿y qué hago? Y tengo un menú de opciones como lógicas, o al revés. Para cuando no tengo dinero, ¿qué hago? Y tengo un menú de opciones lógicas. Y a veces el empresario no los ve porque solamente está acotado a sus experiencias y a su conocimiento previo, que podrá ser un montón. Si el empresario pyme sos vos, Matías, que sos licenciado en economía, o un empresario pyme que no tiene formación académica, por decir una manera, y se acotan los caminos que puede tomar. Por eso, un consultor, a mí me pasa mucho que soy como el psicólogo de empresarios, que en las reuniones charlamos de costos, charlamos de riesgos, vemos contingencias futuras y escenarios, y después un poco nos tratamos de preguntar. Yo acompaño y a veces recomiendo, o por lo menos pongo en la mesa los distintos escenarios en función a las opciones que podríamos tomar, y dejo que siempre el empresario decida, que es el último responsable, ¿no es cierto? Totalmente. Acá José nos pregunta o nos dice, España ahora no está para emprender. Hablando de emprendimientos, yo creo que no. Esto lo hemos hablado una vez con Álvaro. Hoy España tiene impuestos muy altos, tiene el costo del autónomo es extremadamente alto. Son más cosas negativas que positivas las que tenemos aquí en España, y es extremadamente difícil emprender aquí en España. Creo que Latinoamérica tiene más oportunidades en general. Creo que, y sobre todo Argentina tiene una matriz de emprendimiento, materia prima, recursos humanos, una matriz, digamos, insumo producto muy interesante para poder emprender, ¿no? Sí, hay países que tienen más facilidad para que los negocios funcionen. Deben haber muchos mejores que Argentina, ¿no? Digo, pero en los países donde está difícil, uno siempre puede ver oportunidades, ¿no es cierto? O sea, el medio vaso lleno. Y yo creo que en Ucrania debe haber alguna oportunidad en función a las necesidades y problemas, que debe ser muy difícil, pero que no hay que rendirse. De hecho, uno tendría que tener una suerte de antena prendida para ver si tu negocio u otro negocio puede generarse, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, mi negocio, ¿puedo hacer algo más? ¿Lo puedo hacer crecer? Como la matriz de Porter, ¿no? La matriz BCG de la Boston Consulting Group. Yo tengo un negocio vaca lechera. ¿Puedo sacar terneritos, que son otros negocios fundados o basados en mi negocio principal? ¿O puedo diversificarme e ir a otra actividad, como pasa en los grandes conglomerados, ¿no? Fíjense que las empresas grandes, las corporaciones,
tienen otros negocios, ¿no es cierto? Y los grandes multimillonarios tienen un montón de empresas distintas, como Elon Musk, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no solamente está en espacio, sino que también tiene tecnología, sino que también tiene autos y tiene un montón de cosas más, ¿no es cierto?, súper raras, y uno diversifica. El pyme tal vez puede, dentro de su actividad o por fuera, estar pensando en dónde puede continuar incorporando recursos para lograr ingresos. Sí, yo ahí te agrego cosas y sigo acá, que José está haciendo varios comentarios interesantes. A ver, depende mucho de la vertical que te estás manejando. Hay verticales que te atan un poco al lugar donde estás porque son físicos, y hay verticales como el mundo digital, startups, etcétera, que no te atan y vos podés buscar el mejor contexto global para tu negocio. Hoy en un mundo globalizado tengo una empresa digital y puedo estar viviendo en República Dominicana, que pago impuesto cero, o en Andorra o en donde sea. Y la diferencia puede ser extremadamente grande porque ahí jugás con la parte impositiva. Y en algunos casos puede ser hasta la mitad de la facturación casi el impuesto, ¿no? La parte impositiva. Entonces, dependiendo en qué vertical estés también, tenés más flexibilidad, pero yo creo hoy que en un mundo globalizado hay que ser inteligente también en dónde voy a hacer negocios y buscar las mejores combinación de variables, ¿no? Impositiva, insumo, recursos humanos, mercado, etcétera. El mercado español está un poco deprimido, un poco bastante. Hay bajo nivel de consumo, altos impuestos, y hace que para emprender sea extremadamente, porque al tener poco volumen y altos impuestos, son dos variables que te pegan de dos lados distintos. Entonces, el mercado español realmente está complicado, y hay otras oportunidades, como bueno, acá José comenta México. Argentina yo creo que es hoy un excelente lugar para emprender. Argentina es el país de Latinoamérica, no sé si sabías, con más unicornios per cápita de toda América Latina. ¿Sí? Tiene más que incluso per cápita que México y que Brasil per cápita. Bien. Digamos, Brasil y México tienen más en cantidad absoluta, pero son más habitantes también. Claro. Entonces, per cápita es el país que más tiene. Y en los También, últimos años ha crecido muchísimo. También veo un espíritu emprendedor fuerte acá. Lo veo que la gente va para adelante, tiene como ese estilo, si querés, o esa cultura de decir, abro lo mío, me gusta lo mío, que lo ves en otros países. Yo asesoro a 2 empresas de Italia, una que está en Roma y en la cercanía, y otra que está en Milano, en el norte, porque son también argentinos los accionistas, y me cuentan que también allá hay un espíritu emprendedor muy fuerte, muchas pymes hay en Italia. Entonces, bueno, uno no conoce qué pasa en Polonia o en Australia, pero sí hay estos rumores, ¿no es cierto?, que hay países que tienen más propensión a la generación de pequeños negocios y tienen justamente una red que genera consumo, que genera inversión y que genera también recaudación impositiva para el fisco, que es importante y basada en aquellos emprendedores más pequeños que después, con sus crecimientos, consolidan, aumentan y combinan, ¿no es cierto?, negocios, y de alguna manera crecen, y muchas veces, como pasan en los gigantes, como WhatsApp, venden, ¿no es cierto?, y van a otra área. Entonces yo genero mi negocio, que es una panadería o una red logística pequeña local, y la vendo, y ahí también pegué un gran salto, ¿no es cierto?, que también hay que saber qué hacer con eso, ¿no es cierto? Sí, pero totalmente. Yo veo que es un paso en las pymes, ¿no es cierto?, preparar una estructura de negocios pequeña y después venderla aprovechando un valor muy alto que tiene estratégico, por decirlo de una manera, como te decía, que a mí me ha pasado con una empresa chiquita logística regional que se la vendió a una empresa logística nacional grande en un valor que triplicó los primeros ahorros que habían puesto, el capital, etcétera, ¿no es cierto? Sí, eso pasa cuando la persona que está como cabeza tiene un valor agregado, una visión de negocios muy particular.
el pyme se enamora de su negocio, es muy difícil que se deshaga de su empresa. Tal Debe cual. ser algo con una visión más corpo, ¿no? Le voy a responder acá a José. Me pregunta por qué me vine a España si estaba mejor Argentina. Desde lo laboral sí está mejor, desde lo social no está mejor. Y yo teniendo hijos chicos y todo, primé lo social, lo humano sobre lo laboral. Yo de hecho estaba mucho mejor en Argentina laboralmente que aquí en España, ¿no? Tenía 3 negocios y estaba mejor. Acá es más difícil, ¿sí? Que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Elegir el mejor lugar. Mi decisión pasó por tema familiar, digamos. Decisión familiar, hijos, etcétera. Vos también te has ido de Buenos Aires a Rosario por algo similar, ¿no? No todo es trabajo. Correcto. Lo importante es hacer un análisis completo con respecto a la parte laboral y la parte personal, que también conlleva un análisis de ingresos y de consumos, que tiene que ver con nivel de vida y confort, etcétera, etcétera, que uno está dispuesto o no a generar, ¿no es cierto? Hay empresarios que con su empresa pequeña están contentos y relajados, y otros que con su empresa que anda bien ya buscan su crecimiento, expansión, otras empresas, y yo los veo, hay gente muy tranquila y hay gente muy preparada, con ganas de tener los mayores ingresos posibles, ¿no es cierto? Ahí está lo que uno decide. La ambición del emprendedor, ¿no? Tal cual, ¿no es cierto? Que es el premio, ese premio que uno ve, o el éxito, que uno lo sopesa de distintas maneras, ¿no? Algunos lo sopesan con la mayor cantidad de ingresos o de bienes y de patrimonio que tengan, y está bien, es respetable, porque de alguna manera te da otras cuestiones, te da comodidad, te da nivel de vida, te da tranquilidad, si querés, y otros disfrutan otras cuestiones. Yo veo que en la actividad agropecuaria hay dueños de campos y etcétera que viven tranquilos, cuando uno ve que podrían crecer un montón más en ingresos, en ganancias. Están tranquilos, hasta ahí van bien, tienen dinero que les sobra. Entonces, sí, pero eso tiene que ver con la ambición que tenga el empresario y la preparación. Hay gente que no ve que puede crecer más, ¿sí? Tiene que ver con esa visión de decir, bueno, si ajusto acá, ajusto allá, pongo un gerente, hago esto, hago lo otro, puedo expandir mi negocio, ¿no? Proyectar claro. Para adelante. Hay varias cosas que entran en juego, ¿sí? Que hablamos bastante nosotros de esto de la proyección, de armar bien la información, los flujos de fondo, de ir corrigiendo o auditando esa proyección que uno hace para adelante, para ir viendo qué desvío tengo o no y ajustar esos desvíos. Entonces, todo eso y la ambición personal que tenga la persona, porque y el contexto también. Hay muchos que dicen, no quiero porque si crezco más pago más impuestos, que eso también pasa en España. Los índices de IRPF son muy importantes, cada escala, y claro. La escala más alta, que no es tan alta, para un empresario pyme no es tan alta, es el 47% cada IRPF. Realmente, es mucho. Es casi la mitad de tu facturación se te va en impuestos. Claro. Entonces eso hace que sea difícil a veces. Y ahí es donde también me limito al crecimiento, porque si me paso, tributo demasiado, ¿no? Entre comillas, una visión un poco mediocre, pero es así. Ni te digo los dolores de cabeza, ¿no? El estrés y las cuestiones que tienen que ver con ampliar una empresa cuando es pequeña, ¿no es cierto? Porque cuando la empresa es grande, el accionista un poco delega en el CEO o en el gerente, que se rompe el alma discutiendo, decidiendo, negociando, peleando, y en cambio el pyme a veces es una persona muy tranquila. Yo lo veo que no, muchas veces me han pedido a mí o al abogado que negocien problemas, y bueno, te pagan el servicio, pero hay que hablar con un proveedor, hay que hablar con un empleado, hay que hablar con el fisco, con el sindicato, y te dicen, podés ir vos, podés atenderlos vos, podés desvincular vos a una persona, porque no quieren entrar en zona de estrés, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo lo veo que esas cuestiones menores también después van
al día a día, que decir, che, ¿querés abrir una sucursal en Brasil? No, estás loco, pero mirá que la proyección es buena. No, olvidate, es un lío. ¿Cómo es un lío? Claro, ahí justamente viene que el crecimiento también genera una necesidad de delegación, ¿no es cierto? O sea, de incorporar gente y recursos para el funcionamiento de la estructura, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero crecer, yo quiero dejar de comprar para producirlo yo el producto, porque ahí tengo seguramente un salto porcentual elevado, no sé, del 10, del 20 o del 30% de mi rendimiento. Entonces, claro, no quiero más comprar bolsos, los quiero fabricar yo. Bueno, siempre hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más conviene, sin enamorarse tanto? Pero si yo quiero hacer eso, claro, incorporar es comprar máquinas, el lugar, la limpieza, la seguridad, la logística, las finanzas, los empleados y un montón de problemas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado vas a ganar mucho y después también compras problemas. Entonces, ahí está el tema personal, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta cuánto quiero ser yo millonario, ¿no? Millonario para estar enloquecido todo el día o estar más tranquilo. Y es una combinación difícil que seguramente es diferente para cada persona, que es un mundo distinto, ¿no es cierto? Además, no todos están o estamos preparados para afrontar situaciones adversas. Yo lo veo porque a mí me llaman por problemas y yo pongo paño de agua fría, muchas veces es mi trabajo. Es decir, tranquilo, vamos a hacer lo mejor posible y como dicen los chinos, si no se arregla, quédate tranquilo, y si se arregla, quédate tranquilo. O sea, solamente hay que diagnosticar y buscar el camino óptimo. Solo hay que saber cuál es el camino óptimo, porque en una crisis hacer algo peor te hunde el triple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? ¿No haces nada y tenés un problema de arenas movedizas? ¿O haces algo y el que hace se puede equivocar, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo preparo mi pack de recursos para afrontar un paso, si querés, un cambio, ¿no es cierto?, que tengo que tomar, o una decisión, porque también a veces les pasa a los empresarios que llegan a ese camino bifurcación, es decir, bueno, llegué hasta acá, y ahora sí tengo que elegir para acá o para acá. ¿Y qué elijo? Porque si es no, me quedo en el medio. Y no puedo parar muchas veces. Uno puede decir no a una situación que no necesita. Digo, no sé, tipo, remodelo los locales y tal vez no. Pero hay cuestiones que me merecen tomar una decisión. Y cuando la tengo que tomar, porque muchas veces son por factores externos, un empleado que me está negociando, que tal vez me haga un juicio, yo tengo que decidir. ¿Qué hago? ¿Le negocio o voy a un juicio? Y lo mismo puede pasar con un proveedor que me trae problemas. ¿Lo cambio o no lo cambio? Tengo que tomar una decisión, porque eso me redunda en las cuestiones que siguen, ¿no es cierto? Las cuestiones al corto, que es la semana que viene. Totalmente, totalmente. A mí me gusta hacer esto, lo hemos hablado en alguna otra charla, como cortes, porque hablamos de empresas y no todas las empresas son iguales ni tienen los mismos tipos de problemas, ¿no? No solamente por tamaño, sino también por vertical, por industria. Claro. Pero a mí me gusta hacer como dos cortes habitualmente, que es, yo siempre digo, más o menos 50 empleados, que es cuando pasa de pi a me, ¿no? Y más de 200, que es cuando pasa de me a grandeza, ¿no? 200, 300. Después dependerá de la vertical, si son más o menos, pero más o menos esos cortes. Cuando vos tenés menos de 50, no tenés estructura y no tenés a veces la estructura de costos para asumir muchas de estas cuestiones, para tener un gerente general, para tener un negociador, para tener una serie de asesores que te puedan acompañar en todo ese proceso. Es mucho más difícil, laburan mucho más al día y ese segmento es el que más la sufre porque hacen todo. Cobran, pagan, producen, contratan y ese empresario, ese emprendedor está mucho más estresado por todo ese contexto, ¿no? Ya a partir de 50 se puede empezar a segmentar áreas y empezar a trabajar por áreas, empezar a tener ya responsables de áreas, empezás a darle un formato más estructurado al negocio, ¿sí? Y los que tienen más de 200, ahí ya entras muchas veces con inversores, con financieros, con toda la parte capital que entran, ¿sí? La junta directiva,
y entras a otro nivel de quilombo, digamos, que también es un quilombo, es otro nivel de quilombo. No, a mí me gusta como segmentar en 3 niveles, porque cada nivel tiene un nivel de quilombo distinto a la hora de tomar decisiones. No es lo Sí, mismo un además CEO en un cuerpo. los pequeños suelen tener problemas de recursos y recursos, te diría, financieros. Entonces, muchas veces las cosas las hace el mismo dueño y los costos también se analizan al milímetro y los gastos se autorizan en función al día a día. En cambio, las grandes no, las grandes planifican y van para adelante porque tienen recursos para activar, que es una suerte de colchón que usan las empresas grandes y no tiene inconveniente. Yo doy capacitaciones. Cuando doy para empresas grandes, por ejemplo, doy cursos para Coca-Cola, McDonald's, hablo con un gerente, le paso el valor y vamos para adelante. Cuando hablo con alguna pyme que necesita algo, me pregunta cuánto le voy a cobrar y si puede ser una hora menos, entonces cuida el gasto distinto, pero por otro lado también está perdiendo tiempo el dueño o quien sea en tomar decisiones pequeñas cuando debería estar utilizando ese tiempo en generar algo mucho, mucho, mucho más grande que ver si compra un café o no, o los gastos de librería de la oficina, ¿no es cierto? O sea, hay que tratar de... Eso lo ve, es más, lo ves mucho más vos que yo, Matías. Yo soy contador, vos sos licenciado en economía. Cuando uno de nosotros se acerca a una empresa, rápidamente le da un diagnóstico, y más cuando la empresa es como pyme, con recursos escasos de técnica profesional, ¿no es cierto? Entonces, cómo ordenarse y qué proyección de crecimiento tiene, a veces está bueno mostrárselo desde el ámbito profesional. Totalmente. Y ahí te sumo un porotito más, que es en el segmento más pequeño que hablamos, en el pyme, a veces yo lo veo mucho en la mayoría de las pymes, ¿no? Que es muy difícil separar lo personal de lo profesional. La empresa y el bolsillo propio es conceptualmente la misma cosa. Por eso también le duele tanto. Siente que le estoy dando un pedazo de mi riñón. ¿Entendés? Tengo que poner un pedazo mío en el pago de algo, y por eso es mucho más consciente, mucho más duro el poder consumir ese recurso. Claro. Que eso no te pasa en un mediano o en un grande, ¿no? Pero claro, sí en un es que cuando uno crece, como te dije antes, uno tiene que delegar. En verdad, cuando uno crece tiene que tener más personas, y ahí entonces entra que el área comercial está más profesionalizada, que el área de finanzas lo mismo, y si hubiera producción, claro, dejás vos de ser la persona que está ahí con el cuero para dejar a un capataz, un supervisor que haga la tarea. Entonces, la delegación, que es un tema complejo, tiene que ver con la visión del empresario, que debe pasarle qué es lo que espera y cuándo. Ahora, el que toma la tarea debe tener el expertise para hacer el cómo. O sea, empezar a crecer significa que no puedes estar en todas, porque se te hace más grande la estructura administrativa, productiva, comercial, de recursos humanos, etc. Entonces uno se sienta avasallado y la pasa. Y ahora sí me conecto con lo que vos decías. Cuando vos ya dejás todos esos puestos, se los pasás a un gerente que ve las cosas con otra visión, y tal vez te puede gastar en algo un poco más o mal, pero uno ya tiene que fijar claramente los resultados. Entonces ahí viene el control de gestión, donde yo digo, bueno, esta empresa que es mía, yo ahora paso a ser dueño y le paso a Matías la gerencia. Bueno, Matías, yo espero esto, hacémelo, cumplímelo o mejorámelo, y uno lo tiene que ir analizando. Entonces también hay otra visión del empresario, de, como vos decís, unas empresas en los niveles un poco más grandes. Totalmente. Y ahí entramos con un tema que sé que sos un experto en tableros de comando, ¿no? Para poder tener esas variables de alerta cuando uno de mis cabecillas no me está cumpliendo objetivos, y se me prende la lucecita de alerta para poder controlar esos desvíos. ¿Sí? Súper. Que también es muy importante eso. Yo te digo, es como cuando vas a un hospital y hay alguien como en terapia intensiva, o si querés en las películas, y tienen ahí los aparatos que van midiendo
la tendencia, ¿no es cierto? Y yo que hago muchos indicadores y escribo y etcétera, etcétera, es importante fijar cuáles son los factores críticos de éxito y tener, esto lo daba en la UBA con el profe Agustín Gatto, tener una secuencia de los principales conceptos a controlar y más que todo en lo que es ciclo de vida, porque uno tiene distintos conceptos que pueden variar como rentabilidad, como flujo, como productividad, como horas. Entonces, cuando uno sabe que la combinación, que cuando tenés fiebre elevada, dolor de cabeza y te duele la panza, puede ser algo, no dije puede ser algo. Entonces acá también, cuando el flujo de caja empieza a disminuir, las deudas comienzan a aumentar, el costo contra el valor de ingreso ya no es el margen esperado o el anterior. Bueno, estoy entrando en una situación de, si querés, decadencia, más que todo de crisis, que puede ser una pequeña crisis o un problema. Entonces, ahí están. Ahora voy a dar una charla importante de alarmas gerenciales. Ahí están las distintas alarmas que me tienen que ir tirando para decir, bueno, ojo, este mes me fue un poquito peor que el anterior y no es problemático, pero lo sigo de cerca. Ojo, el próximo mes también pasó lo mismo y todos los meses caigo un poquito. Quizás en ganancias, ¿no? Quizás estoy ganando 1 millón y el mes que viene un poquito menos y el mes que viene un poquito menos. O si querés en porcentuales, ¿no? Tenía una rentabilidad del 15% y este mes fue del 12%. Y bueno, y el otro mes del 11%. Bueno, ya entonces me preocupo y analizo, porque hay que desglosar cuáles son los componentes que hacen a estos cambios. A ver si los puedo mejorar, una suerte de Kaizen, de buscar mejorar las distintas variables que yo puedo decidir para ver cómo le pongo estímulos a mis actividades. Totalmente, totalmente. Sí, y ese tablero de comando o ese panel de control me ayuda a detectar en tiempo y forma, porque si yo no tengo esas alertas, por ahí mi disminución es muy chiquitita y no la veo en el tiempo, y cuando la detecto pasa un año, y un año que Claro. perdí un montón de dinero por no haberme dado cuenta. Esto es muy común, cuando la empresa gira en el giro comercial habitual, va teniendo una serie de gastos, y hasta me ha pasado con muchas empresas, hasta que no ponen el pie en el freno y analizan un poco qué están haciendo, no detectan que tienen un montón de puntos de fuga. Y estoy gastando este servicio y están usando, no, lo contraté una vez y sigue pagando todos los meses, porque tiene un tal descontrol que en el día a día no lo sienten, pero en el acumulado termina siendo un montón. Entonces, estos tableros de comando te pueden ayudar mucho a poder ver esas cuestiones, ¿no? Y analizarlas y ver por qué se generan esos costos. Me ha pasado mucho en momentos de crisis detectar puntos de desvío importantes. Y yo creo que también claro. el tema de la tecnología en todas sus áreas es un tema que la empresa debería analizar, porque el día de mañana me quedo con máquinas viejas, vehículos antiguos, tecnología en sistemas o computadoras obsoletas, y el salto es bastante complejo y a veces hasta difícil de hacer cuando yo tengo máquinas de producción muy viejas que hoy me salen $500.000, y entonces ya prefiero no comprarlas porque me dejé estar y pasar a terciarizar la producción, porque es lo más cómodo y lo menos riesgoso. Entonces, por eso también ahí tenemos el análisis de la inversión, que es uno de los puntos fundamentales del ciclo de vida. Si yo estoy manteniendo mi inversión, por ejemplo, los camiones, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, las computadoras, son indicadores de que estoy dejando de invertir y ponerle dinero para mantener. También, y por ejemplo, el otro día hablaba con un empresario que me decía hace 3 años que no rediseño los locales, que valen fortuna de dinero, un local de venta, romperlo todo, traer un diseñador, traer un arquitecto, traer una constructora y cambiarlo, que tiene que ver con la percepción de valor para el cliente. Entonces, todas esas cuestiones que son inversiones, también hay que tener una suerte de ojo en el día a día, porque uno dice, me quedo con mi computadora o con mi celular porque viene funcionando y algún día se te va a parar. Hace poco una computadora portátil del estudio se quedó y se quedó. Estaba con backup y todo lindo, pero
se apagó, ¿no es cierto? Y ya no anda más. Y me dicen, tirala, pero no la puedo donar o regalar. No, no, tirala, no anda más. ¿Cómo una Toshiba? ¿Y qué pasó? No sé. Y lo mismo con el celular. Esto te lo cuento como chiquitaje, pero en verdad la empresa tiene que tomar en cuenta que en su balance, ¿no es cierto?, en su hoja de bienes y patrimonio, tiene que tomar en cuenta que los debe gestionar correctamente, ¿no es cierto? Como debe gestionar sus deudas, como debe gestionar sus activos intangibles o sus inversiones. Hay muchos temas, como vos decís, que uno debe armarse su tablero de comando y saber qué indicadores los veo semanalmente y qué indicadores los veo semestralmente, ¿queda claro? Porque uno tampoco se hace un análisis de sangre todos los meses, pero sí uno podría medir el peso corporal todos los días, ¿no es cierto? Bueno, ahí entonces es donde uno le pone esta suerte de control de gestión y de procesos inteligentes. Yo con un colega mío hacemos el tema de mapeo de procesos y ahora lo estamos haciendo para pymes porque detectamos un montón de errores que se mejoran y eso es tiempo y recursos súper tangibles. Y uno dice, pero esto te ahorra sueldos, te ahorra tiempos y eso redunda en un mejor servicio al cliente. Totalmente, totalmente. Y creo que se viene hablando un poco de eso también una era próximos, que ya está, ¿no? Pero próximos 3, 4 años de los asistentes con IA. Estos asistentes que te van a poder resolver un montonazo de cosas con un costo relativamente bajo, porque vos pagás una vez implementación y después el costo, dependiendo de la herramienta que uses, el costo es muy bajito, porque te cobran centavitos por cada token que se genera, la mayoría. Entonces, eso genera que los costos sean muy, muy, muy bajitos. Así que ahí hay una oportunidad, creo, de optimización y de mejora muy importante dentro del proceso PYME, ¿no? Porque y para sabes ventas, para marketing, para todo se puede usar eso. Para todo. Y nosotros tal vez algún día tenemos que hacer un vivo exclusivo de inteligencia artificial aplicada a los negocios para dar nuestra visión, porque es un mundo, ¿no? Para dar nuestra visión de las principales herramientas o usos que el PYME le puede dar a una herramienta generativa como ChatGPT. Como esa sola, que la podés utilizar para hacer consultas o que te traiga mayor información. Entonces vos podés tomar decisiones trayendo información que te despierta alguna idea y después vos la analizás. Pero ni sé qué preguntarme. Sí. Por es eso el punto de partida igual, ¿eh? Tal cual. Yo digo que solucionar un problema parte de plantear bien el problema. Entonces, a veces, lo que yo tengo como una necesidad o un inconveniente, lo vuelco en una búsqueda en ChatGPT y tal vez me tira información que me parece atractiva para analizar ese camino, que es un tema de cómo comprar o de qué manera mejor analizar mi logística o cómo manejar mis inversiones. El otro día estábamos viendo, y se lo pregunté también al ChatGPT, estamos viendo el nivel de rendimientos para tener como tasa de corte. Entonces, una inversión, ¿cuánto rinde por año? ¿No es cierto? Entonces estábamos en el negocio inmobiliario, en el negocio financiero, en el negocio comercial y partiendo con algunas herramientas muy puntuales como criptomonedas, obligaciones negociables, simples plazos fijos o fondos comunes de inversión y otro tipo de acciones. Entonces ahí teníamos un rango que te dice, bueno, el real estate te está dando un 5%, y si es Airbnb con alquileres temporarios puede ser un poquito más, pero un poco riesgoso. Y bueno, una obligación negociable podría estar en el 7% anual en dólares. Entonces, esa información te despierta información para analizar y luego tomar decisiones y decir, che, ¿en dónde pongo mi dinero? ¿No es cierto? Lo económico, que es el negocio, y hasta lo financiero, porque uno tiene que tomar la decisión cuando tiene un excedente. Imagínate que te va muy bien. A vos, Mati, en tu consultora pegaste unos trabajos importantes y generaste
$300.000 de más. Y ahora se decís, ¿qué hago? ¿Lo vuelco a mi actividad económica o lo vuelco a alguna generación financiera? De comprar bonos del Tesoro estadounidense o de comprar obligaciones negociables de empresas. Depende de muchas cosas, también tu perfil de inversor y tus necesidades. Pero, viste, es un mapa muy grande donde uno tiene que decidir y tiene que tener la mejor información posible. Y ahí también entonces estos mecanismos de tecnología que hay ahora con la información en la inteligencia artificial te pueden acercar opciones que uno tal vez ni tomaba en cuenta. Y bueno, ahí puedes ayudarte y después, por supuesto, con algún consultor que también te dé una visión un poco más personalizada, con una empatía distinta para ver qué hacer con tu negocio, porque el pyme está solo, ¿no? Sí, bueno, ahí también que hoy se empieza a usar es en la toma de decisiones, como hablábamos antes, en soledad. En vez de estar en soledad es hablar con el GPT. Hoy el GPT te puede hacer de analista, donde no confiar al 100%, pero sí escuchar una vocecita que me puede analizar técnicamente algunas variables, ¿sí? Y por ahí me puede dar, a mí me ha pasado de analizar y decir, mira, esto no tiene, esta variable no tiene en cuenta. Y me tira alguna información que me ayuda a tomar decisiones, ¿no? Hoy se puede utilizar eso. Yo tengo el pago y la verdad que anda, para esas cositas anda muy bien. Después tenés ya con conectores, con N8N y otras cositas más que se están usando hoy en día, todo el tema de agentes virtuales que sirven para una infinidad de cosas. Nosotros estamos ahora haciendo algunas pruebas para ser asistentes comerciales, que te atiendan el WhatsApp, que te atiendan incluso el teléfono, que te atiendan las redes sociales, y te respondan las preguntas y pimponen directamente con el usuario, pero tenés una guía atrás. Estamos haciendo pruebas con eso ya. Creo que se viene ahora, los próximos 2-3 años, todo este mundillo, ¿no? de los asistentes. Así que nada, a meterse, a investigar. Álvaro, tengo una cola ahora en 10 minutitos, así que vamos a ir cerrando este capítulo y vamos a continuar, si te parece, el miércoles que viene con este tema que me parece que hay mucho más para hablar. Seguro, y esperamos comentarios. Dale. Álvaro, un abrazo grande de acá a la distancia. Nos vemos. Y nos vemos el miércoles que viene. Saludos. Abrazo, éxitos. Chao, chao.